Soy hija única y el matrimonio de mis padres me está destruyendo. Siempre pensé que era la niña más afortunada del mundo. Desde pequeña, mi mamá me decía cosas como, tú no conoces la verdadera cara de tu papá, él es cruel. Pero para mí, mi papá era mi héroe. No estuvo mucho durante mi infancia porque trabajaba en Qatar, pero venía en vacaciones o nosotros íbamos a verlo. Me compraba todo lo que quería, siempre lo mejor. Cuando tenía 15 años perdió su trabajo y volvió a casa. Cuando el dinero se acabó empezamos a tener problemas económicos. Mi abuelo materno pagaba absolutamente todo. Mi mamá insultaba a mi papá constantemente, lo llamaba estúpido o inútil por sus malas decisiones financieras. Luego llegó el COVID. Vivimos 2 años enteros del dinero de mi abuelo. Él también me daba una muy buena mesada, que yo ahorré. Gracias a eso pude comprarle a mi familia un inversor solar para los cortes de luz. Eventualmente, mi mamá volvió a trabajar. Después de la pandemia, mi papá pidió préstamo tras préstamo para un nuevo negocio. Uno de esos estaba incluso a nombre de mi mamá, él prometió pagarlo, pero jamás lo hizo. Más de la mitad del sueldo de mi mamá ahora se va en esa deuda. Todo eso mientras él seguía tomando decisiones egoístas, como comprarse una moto nueva y cara. Cuando terminé el colegio, tomé 2 años sabáticos. Ese fue el pico de nuestras deudas. Mi papá incluso dijo que tal vez tendríamos que vender todo. Pero aún así seguía tomando pésimas decisiones económicas. Mientras seguíamos en crisis, mi mamá y yo nos mudamos a otra ciudad para mis estudios. Ella consiguió trabajo allí, y mi tío materno pagaba la mitad del alquiler. Después de un año volvimos. Un día, yo estaba en mi cuarto con los audífonos puestos y de repente escuché a mi mamá gritar. Bajé corriendo y vi a mis padres persiguiéndose afuera, bajo la lluvia. Mi papá estaba descalzo. Mi mamá lo había descubierto contactando nuevamente a nuestra ex empleada doméstica B, que trabajaba antes para mis abuelos. B estaba coqueteando con él, y cuando mi mamá estaba juntando pruebas, él trató de borrar los mensajes y el registro de llamadas. Sentí náuseas. Después mi mamá me confesó que no era la primera vez. Antes de que yo naciera, lo atrapó engañándola, fotos explícitas, facturas de hotel, pasajes con otra mujer. También me dijo que en realidad nunca quiso casarse con mi papá. Tenía un novio en ese entonces, pero su familia lo rechazó por ser pobre. Mi papá venía de una familia rica, mintió sobre su edad, y la obligaron a casarse con él. Ella lo descubrió engañándola incluso en aquella época, y aún así le dio otra oportunidad. Con el tiempo, despidieron a B y se fue a su provincia. Pero después mi mamá descubrió que mi papá seguía en contacto con ella usando un teléfono quemador. Una vez, él dijo que iría a nuestra plantación familiar. Mi mamá no le creyó y llamó al encargado. Él confirmó que mi papá nunca fue allí. También llamó a los empleados de su tienda, y ellos confirmaron que tenía un teléfono secreto. Cuando lo enfrentó, él mintió otra vez y dijo que solo había ido al supuesto casamiento del hijo de B, lo cual dudo totalmente. Ella le preguntó por el teléfono y él lo negó. A la mañana siguiente, ella fue a su tienda a confrontarlo, pero ya se había ido, y se había llevado el teléfono. Después vimos en las cámaras que literalmente lo quemó. La familia de mi mamá sabe todo esto, y aún así le dicen que le dé otra oportunidad porque si se separa arruinará mis posibilidades de matrimonio. Odio esa mentalidad. Más tarde, mi papá recibió una gran herencia. Mi mamá le pidió que la usara para saldar las deudas, pero solo pagó algunas, las suyas, no la que puso a nombre de mi mamá. El resto lo gastó en compras egoístas y volvió a invertir en su negocio fallido. Mi mamá quiere que cierre la tienda y la alquile, pero él se niega. Sigue diciendo que el negocio va bien, cuando en realidad vivimos del sueldo de ella. Ayer, a las 5 de la mañana, mi mamá me llamó, yo vivo lejos por la universidad, solo para hacerme escuchar su pelea porque lo había vuelto a encontrar hablando con B. Le supliqué que dejara de involucrarme. Más tarde me mandó un audio diciendo que no puede vivir sola y hasta insinuó que buscara un buen hombre para mí, así ella por fin podría separarse. Le dije que yo no soy su moneda social ni su excusa para quedarse. Si no quiere dejarlo, es su decisión, pero no voy a seguir cargando con el desastre de su matrimonio. No quiero que nadie sacrifique su vida por mí. Ella insiste en que se queda solo por mí, cuando yo ya dejé claro que no quiero eso. Estoy en medicación por mi salud mental. Mi papá puede ser amable y generoso a veces, pero cuesta ignorar las mentiras, las infidelidades y la manipulación. Mi mamá es volátil y me arrastra a cada pelea. Ella misma se expone ante todo sin dignidad, y yo termino avergonzada de ver a mis propios familiares. Me siento atrapada en una familia musulmana ortodoxa donde importa más el que dirán que la verdad. Solo quiero terminar mi carrera, ser independiente y alejarme de todo esto. Mi papá me llamó como 100 veces y no atendí. Estoy agotada. Lloré hasta quedarme sin fuerzas pensando qué clase de persona es realmente. Incluso me mandó un mensaje diciéndome que se quitará la vida como el papá de mi mejor amiga si yo no le contesto. Me sentí terrible,
pero ya no tengo voz para soportar todo esto. Comentario 1. Dios mío. Tus padres son horribles por arrastrarte a esto. No soy musulmán, así que no puedo aconsejar desde esa perspectiva. Solo puedo decirte que haría yo, les pondría un límite absoluto. Les diría que ya no toleras esto, y bloquearía sus números si hace falta. Te están destruyendo mentalmente. No tienes por qué seguir en medio de su desastre. Y si algún día te casas y tienes hijos, ellos no tienen por qué estar cerca de este caos. Respuesta OP. No sé por qué hacen esto, nunca entendí el punto de sostener un matrimonio roto y arrastrar a los demás con él. Gracias. Comentario 2. Lamento muchísimo lo que estás pasando. Yo también viví algo parecido. Te lo digo de verdad, eres muy fuerte por haber hablado con tus padres tan claramente sobre tus límites. Tú eres una persona independiente, y no tienes por qué vivir dentro de las ruinas de su relación. No te corresponde arreglar nada. Concéntrate en tus estudios y en tu futuro. Imagina lo libre que te sentirás cuando puedas salir de todo esto. Dijiste que eres hija única. ¿Tienes algún familiar o alguien de confianza con quien puedas hablar, aparte de tu mamá? Respuesta OP. Gracias. Tengo a mi mejor amiga, siempre recurro a ella cuando ya no puedo más. Ella pasó por algo similar, pero sus padres se divorciaron y es muy religiosa, cosa que admiro en ella. Pero no para todos la religión ayuda. Yo dejé de mentirme a mí misma y ahora estoy haciendo todo lo que puedo para mejorar mi vida.